El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Miren, estaban a punto ya de tomar la tierra prometida. Dice que partieron y acamparon en los campos de Moab. A ver, ¿dónde acamparon el pueblo de Israel? En los campos de Moab. Estaban a punto de tomar la tierra prometida, acuérdese de eso. Ya. Como en el monte Sinaí, igual Israel ahí le tocó pasar un periodo largo en los campos de Moab. Y mientras pasaban ese periodo largo, debían recordar las promesas de Dios. Así es que vamos a ver una de las promesas que Dios les dio a ellos. Éxodo 23, del versículo 20 al 23. Éxodo 23, del 20 al 23. Éxodo 23, del 20 al 23. ¿Ya lo tienen? Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Versículo 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Cuál es la promesa de Dios aquí? Que se cuiden ¿de qué? De obedecer la palabra de Dios. Y si ellos obedecían la voz de Dios, Dios iba a ir con ellos, y todos los enemigos de Israel que se levantaran contra Israel, ¿quién los iba a derrotar? No era Israel, sino ¿quién? Dios, como lo había hecho hasta ahí. Hasta ahí, y ellos habían derrotado un montón de gente, ya, un montón de pueblos ya los habían derrotado, y ahora estaban esperando. Pero como estaban en los campos de, ¿en qué campos estaban? A ver, en los campos de Moab. Ahora yo le hago una pregunta. En ese texto bíblico dice que Dios le dice que le daría la tierra ¿de quién? Del amorreo, del eteo. Le dice, te daré la tierra de los moabitas. ¿Dice eso? No dice allí eso. Pero ¿cómo creen ustedes que se sentían los moabitas cuando vieron llegar al pueblo de Israel a los campos de Moab? ¿Cómo creen que se sentían? Amenazados, con miedo. ¿Por qué? Porque ya habían visto que este pueblo había vencido a tanta gente y ya habían vencido a los amorreos, y los amorreos en otras peleas anteriores los habían vencido a los amonitas. Perdón, a los moabitas. Entonces los moabitas de seguro que pensaron, uy, si vencieron a los amorreos, de seguro que nos vencen a nosotros. Entonces el rey de Moab, un hombre bien inteligente y con una astucia malvada, se asusta y él trama una estrategia para destruir a Israel. Versículo 2, veamos lo que dice. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho. ¿A quién? Al amorreo. Y el amorreo ya había vencido en algunas ocasiones a los moabitas. Entonces Balac estaba asustadísimo. Dice, vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián:
Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Hermanos, Balac el rey estaba asustado y les dice a todos los ancianos de Moab: tenemos que hacer algo, porque si no Israel nos va a vencer a nosotros. Balac, la palabra Balac significa devastador, y la palabra devastador es sinónimo de destructor. La palabra de Dios dice en 1 Corintios que Satanás es destructor. Satanás es un destructor. Y Balac aquí está siendo utilizado por Satanás. ¿Para qué? Para levantar a los ancianos de Moab y hacer algo contra Israel. Igual el diablo, así, de la misma manera, está acechándonos a nosotros para destruirnos. Y si nosotros le damos un lugarcito, aunque sea pequeñito, él se va a aprovechar de eso. Una puertita pequeñita que usted le dé, él se va a aprovechar de eso y nos va a atacar. Amén. Hermanos, según este versículo bíblico, Balac decide buscar ayuda, pero una ayuda equivocada. Veamos el versículo 5, por favor. Por tanto, dice, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Hermanos, Balac dice que envía mensajeros a Balaam. Mire lo que le dice: un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra. ¿Ustedes creen que Israel cubría la faz de la tierra? Eran bastantes, pero no para cubrir toda la faz de la tierra. ¿Qué sucede? A veces nuestros temores nos hacen ver a nuestros enemigos más grandes de lo que son. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? A veces un temor nos hace ver al enemigo más grande de lo que son en realidad. Y esto pasaba con este rey, Balac. Decide mandar a buscar o ir a pedirle ayuda a Balaam. Dice: hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen. ¿Quién era Balaam? A ver, ¿quién se acuerda quién era Balaam? Un profeta. ¿Era un profeta de Dios o era un falso profeta? ¿Está seguro? Balac, el rey de Moab. A ver, recuerde que el tema de esta predicación, ¿cuál es? El rey Balac y el profeta Balaam. Son dos personajes diferentes. No se me vaya a confundir. El rey Balac y el profeta Balaam. Bueno, Balac seguía el criterio de su época. Creía él, porque Balac era un hombre pagano, él creía que si un adivino poderoso podía maldecir a Israel, esa maldición llegaría y este rey podría tomar el control de toda la tierra. Eran creencias que habían en los pueblos del Medio Oriente. Y habían guerras que se daban, y en las guerras iban a buscar a los adivinos más poderosos para que lanzaran una maldición. Y decían que esa maldición hacía que ellos ganaran esas guerras. Entonces Balac decide ir a buscar al profeta Balaam
para que Balaam lance una maldición contra Israel. Y de esa manera Israel sea destruido. Porque lo que Balac quería era destruir a Israel. Eso era lo que él quería, y poder tomar control sobre la tierra. ¿Quién era Balaam? El que les acabo de explicar es Balac, el rey. Ahora, ¿quién era Balaam? A ver, yo les voy a decir lo que yo he encontrado en la Biblia. ¿Sí? Balaam, según lo que estuve estudiando, no era hebreo. Algunos dicen que era madianita y otros dicen que era de Siria o de Padán Aram, cerca del río Éufrates. El relato bíblico dice que Dios habló con Balaam. Y eso lo vamos a ver en los siguientes mensajes, en las siguientes semanas. ¿Cómo conoció a Dios? No lo sabemos. Pero de que conocía algo de Dios, Balaam sí conocía. Y lo vamos a ver en las siguientes lecciones, porque hoy no creo que avancemos para tanto. El nombre Balaam significa glotón o devorador. Y Balaam sí era un profeta, conocido en su época. Pero recuerden que en esa época habían falsos y habían verdaderos profetas. En esa época nomás, ¿verdad? Ahora no. Ahora todos son verdaderos. Balaam era un profeta reconocido, hermanos. Reconocidísimo. A nivel de todos los pueblos, parece. A tal punto que el rey Balac manda a los ancianos de Madián a buscarlo, y no solamente los manda a buscar así nomás, les manda a buscar y le manda presentes, y le manda regalos, y regalos carísimos, para que Balaam venga con él. Las predicciones de Balaam eran acertadísimas. Por lo general lo que Balaam decía se cumplía. Entonces, ¿era o no era un profeta de Dios? Por lo general lo que Balaam decía se cumplía. Por lo general. ¿Qué dice Deuteronomio 18:22? Abramos nuestras Biblias. A ver, ¿qué haría usted si un profeta le dice, de 10 cosas, 8 son verdaderas y 2 son falsas? ¿Qué pensaría usted? ¿Es un profeta verdadero o un falso profeta? De 10 cosas que le dice, 2 son falsas. Y las 8 son verdaderas. ¿Qué dice usted? Vamos a ver Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, ¿qué es? Es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amén. Dice la palabra del Señor que el profeta verdadero se lo reconoce porque la palabra que da, la profecía que da, se cumple. Y si no se cumplen 2 de 10, ¿es verdadero o es falso? Es falso. Porque Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Por eso, hermanos, ¿qué es más seguro? ¿La profecía de un hombre o la profecía que está escrita en la Biblia? Que está escrita en la palabra de Dios. ¿Qué pasaba con el profeta que daba una profecía que no se cumplía? Según la Biblia, ¿qué pasaba? Era apedreado, era muerto. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado. A veces hay personas que dicen, yo creo que tengo el don de profecía. Y lo que se ponen es a adivinar o a tratar de adivinar.
Si Dios no le ha mandado a decir algo, mejor no diga nada. Amén. Diga solo lo que Dios dice en su palabra. Hay gente que a veces dice que tiene unas profecías, pero es porque quieren creerse muy espirituales o quieren ser reconocidos por muy espirituales. Pero la profecía más segura está en la palabra de Dios. Y yo quiero recordar en esta noche el caso de un profeta que hace años vino aquí a Ecuador. Quizás muchos de ustedes no estén de acuerdo conmigo, quizás otros sí, pero yo le tengo que decir lo que yo pienso. Yo recuerdo que en ese tiempo yo aceptaba a ese profeta como profeta de Dios. Entonces yo fui a ese evento donde estaba el profeta para escuchar la palabra de Dios y para escuchar la profecía. Cuando el profeta sale con una profecía que todos ustedes la escucharon porque eso fue nacional, el profeta salió diciendo que Dios iba a levantar en ese tiempo, porque él dio hasta tiempos, a una Esther como presidenta en nuestro país. Y dijo algo de que nuestro país en ese tiempo iba a estar, o Dios iba a hacer algo para alinearlo a la derecha. Y lo que sucedió fue todo lo contrario en ese tiempo. Cuando yo me fui a mi casa, yo recibía llamadas telefónicas para que yo también colabore en esas campañas, en la repartición de esos CDs, en unas campañas que eran publicidades. Entonces yo me puse a pensar, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Y me senté, hermanos, me senté ahí en mi casa en una silla, puse una mesa, allí puse mi computador, el televisor, volví a repetir esa profecía porque nos la dieron en CD, volví a repetir, hice un análisis de todo lo que ese profeta dijo y de todo lo que dice la Biblia. Y analizaba cosa por cosa, hermanos, porque yo tenía que dar una respuesta, si iba a participar o no iba a participar. Y ¿sabe qué? En cada cosa que analizaba, yo me di cuenta que eso no era de Dios. ¿Sabe por qué? Primero, porque al llamar a una mujer, una Esther, para que sea la presidenta, ¿qué fue Esther en la Biblia? ¿Qué fue Esther? ¿Qué posición tenía? ¿Esther gobernaba? ¿Quién gobernaba? El rey Asuero, el esposo. Esther hasta para presentarse ante el rey tenía que pedir audiencia. Entonces, aún allí, solo empezando desde allí, si quería coger un ejemplo o un nombre bíblico de alguien que iba a gobernar, hubiese cogido el caso de Débora, que Débora sí fue una jueza, una líder de otro nivel. No fue, Esther no fue una líder así, Esther fue una intercesora, porque intercedió por su pueblo. Entonces, hermanos, ahí yo me di cuenta y entendí así claramente, esto no es de Dios, no es de Dios. Y por mucha popularidad y por mucha, ¿qué le digo? Mucho amor que uno le tenga a una persona, hermanos, nosotros tenemos que ser fieles y leales primero a Dios, antes que a cualquier hombre. Amén. Primero a Dios, antes que a cualquier hombre. Y este varón tiene una popularidad y una publicidad tremenda, pero es un falso profeta. Su profecía no se cumplió. ¿Por qué? Mucha gente
tiene que estarle siguiendo todavía si sabemos que eso no se cumplió? Este hombre es un falso profeta. Nosotros tenemos que abrir los ojos, hermanos. Nosotros tenemos que darnos cuenta y hacer un análisis bíblico. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Y si no es de Dios, ahí se queda. Conmigo no va. Hermanos, y habrá gente que lo va a buscar. A mí me han ido a buscar hasta mi casa. Venga, pastor, acompáñenos en esta campaña de este profeta, de este apóstol, Sí, que yo creo que es un hombre de Dios, le acompaño. Si yo creo que no es un hombre de Dios, yo no me voy a meter en eso. Porque ¿sabe qué? Después voy a salir confundida. Y por eso hay muchos creyentes que andan confundidos. Porque andan escuchando una cosa, escuchando otra, en lugar de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Andan detrás de los profetas. Esta persona que me sabía invitar me dice, pero es que usted nunca ha necesitado de un profeta. Yo le digo, yo necesito cada día de mi profeta, que es Jesús. Y necesito cada día de la palabra de Dios. Está escrita la Biblia. Es la mejor profecía para mí. Y es la que me ha guiado durante 30 años en los caminos del Señor. 30 años. Es la palabra de Dios. No necesitamos andar detrás de ningún hombre, de ninguna mujer que se dice ser profeta, porque la palabra de Dios ya nos ha sido revelada. Alábele al Señor. Algunos tratan de adivinar. Y como alguna de esas adivinanzas de pronto les sale, creen que son profetas. Unas cosas le salen, otras cosas no le salen. El diablo no conoce el futuro, pero el diablo sí sabe que si usted está bien, el otro año estará mejor. También sabe que si alguien está mal, el otro año estará peor. Entonces, en base a eso, muchas veces dirige a la gente que le sigue para engañar. Nosotros no necesitamos un profeta porque nuestro futuro, ¿usted quiere conocer su futuro? ¿Usted quiere conocer su futuro? El futuro está revelado. ¿Cuál es nuestro futuro? Pero ¿cuál es nuestro futuro? A ver, ¿cuál es su futuro? ¿Cómo? Amén. ¿Dónde está nuestro futuro? La Nueva Jerusalén. ¿Sí o no? Mejor que la isla Mocolí. Dígale que está a su lado. Mejor que San Borondón. Mejor que Dubái. La Nueva Jerusalén. Ahí está nuestro futuro. ¿Para qué quiero saber lo que me va a pasar en 10 días si yo sé lo que me va a pasar cuando Cristo venga o cuando Él me lleve? Por eso no hay que buscar este tipo de personas, hay que buscar la palabra de Dios. Dile que está a tu lado, no busques hombres. No busques mujeres que te rebelen, busca la palabra de Dios. A veces hay gente que va, viene el profeta tal, corren, van al estadio, van al otro estadio y andan de aquí, andan por allá, buscando al profeta. Endiosan al profeta, endiosan al profeta. Nuestro único Dios es Jehová de los ejércitos. Nuestro único Dios es Jesucristo, Él es nuestro Señor. Y toda la verdad está revelada en su palabra. Amén. Parece que Balaam tenía algo de conocimiento de Dios, pero Balaam no quería hacer la voluntad de Dios. No quería hacer la voluntad de Dios. Si hubiera querido hacer, no hubiera hecho algunas cosas que hizo. Amén. Balaam parece que solo le gustaban las cosas bonitas de Dios. Solo le gustaban las recompensas, los premios, las bendiciones. Pero no le gustaba la parte de obedecer y de someterse a Dios. No sé si a usted le ha pasado. A veces nosotros también somos así. Nos gusta que nos hablen solo de las bendiciones, las cosas bonitas de Dios, las promesas. ¿Verdad? Qué bonito, solo eso.
Pero es que si te decimos solo eso, hermano, las promesas vienen, pero vienen sobre una vida de obediencia. No va a venir promesas de Dios sobre alguien que está viviendo en desobediencia. No es que yo te puedo decir, vas a ser bendecido, vas a tener una casa en la isla Mocolí, vas a viajar a Dubái el próximo año, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Y resulta que te vas emocionado. Ay, esta bendición es para mí. Qué lindo que la pastora me habló, que el Señor me habló. Y vas a tu casa y le pegas a tu mujer. O vas a tu casa y le respondes mal a tu esposo, le faltas el respeto. ¿Qué bendición te va a llegar? Ninguna. Ninguna. Entonces yo no te puedo decir, esto bueno te va a suceder, esto bueno te va a suceder, sin decirte, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Arrepiéntete de tus pecados, busca a Dios, vive en la verdad, vive en santidad, porque si no lo que va a pasar es que te va a ir mal. Es que eso es lo que dice la Biblia, pero Balaam quería solo lo bonito, como muchos de nosotros. La palabra del Señor, no solamente hay promesas, hay demandas. Y todas esas promesas que están en la palabra tienen una condición, hermanos. ¿Cuál es la condición? Una vida de obediencia. Si no hay obediencia, no hay bendición. Dile por favor al que está a tu lado. Si no hay obediencia, a ver, dile al que está a tu lado, al que está atrás, al que está adelante, dile a todo el que está. Si no hay obediencia, no hay bendición. No hay bendición. Sin obediencia no hay bendición. ¿Cómo queremos que nos vaya bien en la vida? ¿Cómo? ¿Cómo queremos cómo queremos que no nos caiga una maldición? Si la Biblia dice que la desobediencia trae maldiciones. Amén. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Vamos a ver. Deuteronomio 18, 9. ¿Ya lo tienen? A ver. Dijimos que Balac era el rey, era un adivino. Y como era un adivino, tenía estas costumbres, y él buscó en Balaam a alguien como un adivino también. Vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a eso. Deuteronomio 18, 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, cuando te conviertas a Cristo, cuando vengas a los caminos del Señor, ahora que conoces a Cristo, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué dice la palabra? No habrá en ti agorero, ni adivino, ni hechicero. Tenga cuidado, hermanos. Como que en este tiempo algunas personas dicen, no, pero yo no busco al adivino, pero van a buscar un profeta como que fuera el adivino de Dios. Y dejan a un lado la palabra de Dios. Dejan a un lado la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con estas cosas. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Se acuerdan que el otro día yo les dije
que una hermana me había dicho que llevaban a orar a una hermana a su casa y esa hermana le había dicho, está bien hermana, yo voy a orar para que Dios te sane, pero tenme listos 3 huevos y 3 limones. Porque Dios también obra a través de la naturaleza. Mire, yo le estoy diciendo porque son cosas que ya las he escuchado aquí. Dios no obra de esa manera. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios tuvo que utilizar huevos, limones? Milagro que no le dijo también que traiga puro. Porque eso también saben pedir. En la televisión sabe salir esa gente que, imagínense, eso no está bien. Cuidado, hermanos, alguien aquí vaya a estar diciendo yo voy a orar y voy a hacer todas esas. Eso es brujería. Eso es hechicería. Y la Biblia es clara, hermanos. La Biblia dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Es abominación. Yo creo que sí les conté el otro día la historia de un hermano que vino, que ore por él. Oré por él. Después dice, pero era una pareja, él y la esposa. Pero pastora, tiene que haber algo más, una palabra, una palabra. Yo le decía, sí, está algo más, la palabra de Dios. Pero no una palabra que usted me hable, le voy a hablar la palabra de Dios. No me va a sacar ninguna otra palabra, la palabra de Dios que tiene poder. Por encima de mis palabras está la palabra de Dios. Entonces dice, no pastora, lo que pasa es que usted no me dice como me han dicho otros predicadores. Yo le digo, ¿y qué le ha dicho otros predicadores? Dice, me mandaron a bañarme en agua con sal. O sea, siempre buscando algo más. Y eso es la obra del diablo, que trata de hacernos creer que hay algo más que el arrepentimiento y que la fe en Jesús. Siempre. Y en nuestras iglesias. Hermanos, el otro día escuché algo que me dolió. Pueden hacer silencio, por favor, ayúdenme ya. El otro día escuché algo que me dolió mucho. No sé si será verdad, pero quiero ir yo misma a comprobarlo. Dicen que en el Lorenzo Ponce hay algunas personas que fueron cristianas y que ahora están allí por confusiones, por cosas que se dejaron llevar. Por ejemplo, si fueron confundidos con una de estas cosas, abrieron una puerta a Satanás. Imagínense este hermano que me dice que un profeta, un predicador lo ha mandado a bañarse en agua con sal. Ahí está abriendo una puerta a Satanás porque está creyendo en algo más que la palabra de Dios. Y todavía más él quería que yo le mande a hacer otra cosa. Me imagino que él quería que le mande a bañar en agua con azúcar. Pero como yo no le decía nada, me imagino que él pensó, esta hermana no es una profeta. Y a mí me da pena porque este tipo de personas, ¿a dónde van a parar? Siempre esperan encontrar algo más. Y lo que nosotros necesitamos ya está revelado en la palabra de Dios. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado, porque a veces el diablo usa tantas artimañas para engañar al pueblo del Señor. Mire, Balaam fue un instrumento de Dios. En un momento dado dio una profecía de Dios. Yo creo que lo que pasó con Balaam, cada uno tiene su propia, puede sacar su propia conclusión porque la verdad es que no encuentro más cosas aquí, ¿no? Pero yo creo que Balaam pudo haber tenido un buen inicio, pero el dinero lo desvió, porque Balac le ofreció mucho dinero. El rey Balac le ofreció mucho dinero.
Entonces, Balaam sí fue un instrumento, mire lo que le digo, un instrumento que Dios usó. Porque dio una profecía maravillosa para Israel, inclusive profetizó la venida del Mesías. Sin embargo, su carácter y su vida nos hace pensar, porque Balaam no terminó bien. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, habla de aquellos que se dejan desviar por la doctrina de Balaam. ¿Y a qué se refiere cuando dice eso? A lo que él hizo con Balac. Le enseñó a Balac lo que tenía que hacer para hacer caer a Israel. No maldijo. Él dijo, ¿cómo voy a maldecir a alguien que Dios ya bendijo? Pero le enseñó a Balac cómo hacer caer en pecado a Israel. Israel cayó en pecado y hubo una mortandad tremenda en el pueblo de Dios. Entonces, fue un hombre que dio una profecía de Dios. Eso es bíblico. Pero su carácter y su vida no dice que fuera realmente un hombre de Dios. Un poquito difícil de entender esta parte, ¿verdad? Pero quizás lo podamos entender con el texto bíblico en Deuteronomio capítulo 13 del 1 al 5. Y lo importante también es que el énfasis de este relato debe recaer en el poder de Dios y no sobre el instrumento usado. Deuteronomio 13 del 1 al 5. La Biblia dice, en el Nuevo Testamento, dice en aquel día, muchos dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre liberamos cautivos. Y Dios le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Deuteronomio 13 del 1 al 5 nos puede dar mayor luz. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Mire, dice, profeta que hiciere alguna señal o prodigio. Y si, o que diere una profecía y se cumpliere la señal o prodigio que él anunció, y luego de que se cumpla, te dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. ¿Cómo? ¿Ustedes entienden esta parte? Un profeta que lanza una profecía, que se cumple, que de pronto ora por un enfermo y se sana, pero después te dice, vamos, sirvamos a otros dioses ajenos que no conociste. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, si esto sucede, versículo 3, ¿qué debes hacer? No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. O sea que vamos a ver esto, hermanos. Dios nos está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Como que Dios nos dice, no, bueno, vas a ver esto, pero si te dicen, vamos a hacer esto que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no vayas, porque lo que está pasando es que estás siendo probado. Estás siendo probado. Yo mientras leí este versículo, yo recordaba cuando yo tenía 21 años, hace poquito, tuvimos una campaña evangelística y bueno, yo estaba recién graduada del seminario
había estudiado 4 años en el seminario, había estudiado bastante, pero aún así yo sentía que me faltaba y todavía me falta y nos seguirá faltando siempre el conocimiento de Dios, ¿no? Siempre tenemos que estar estudiando. Bueno, pero en ese tiempo yo estuve al frente de esa campaña, me tocaba organizar esa campaña. Pero yo no conocía al predicador, solo a mí me delegaron eso. Y yo voy a la campaña y para mí fue difícil porque el predicador, y yo oraba mucho al Señor y le decía, Señor, guíame, ¿es esto tuyo? ¿No es esto tuyo? Bueno, el predicador decía que todos iban a ser embriagados por el Espíritu Santo. La Biblia no dice que debemos ser embriagados por el Espíritu Santo. La Biblia lo que dice es: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Pero el momento en el que él decía, hermanos, todos van a ser embriagados por el Espíritu Santo, todos empezaban a estar así, a temblar, a caerse, y después de que salían decían, estaba borrachita, decían, yo estaba borrachita, decían las personas que salían. Y después vinieron otras manifestaciones más. Entonces para mí, en ese tiempo era difícil discernir. Le tengo que decir la verdad, era difícil discernir. Yo no podía discernir, yo solamente me mantenía orando. Señor, ayúdame, ¿es esto tuyo o no es tuyo? Guíame, Señor. Porque para llegar a las conclusiones que yo le estoy dando ahora, hermanos, han pasado muchos años de estudio. Yo he estudiado la Biblia, hermanos. Por eso les digo lo que les digo. Yo no creo que alguien le dice que tiene que ser embriagado. Una cosa es ser lleno y otra cosa es decir tienes que ser borracho del Espíritu Santo. Hasta miedo me da decir eso. Me parece que es hasta una blasfemia. Entonces, yo estaba allí, 21 años, recién empezando a ser pastora, sin saber qué hacer. Yo era la organizadora de esa campaña y sin saber si era o no era de Dios. Yo reconozco que no sabía. Pero ¿qué es lo que les quiero decir, hermanos? Una noche, este varón oró por una persona y esa persona no podía tener hijos. Ya habían pasado como 8 años de casada y no tenía hijos y ella le estaba pidiendo a Dios un hijo. Y la hermana se cayó al piso y se tocaba el estómago y gritaba, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y el predicador le dijo, tú quedarás embarazada. Después de unos días, esta hermana se va a hacer ver del médico y ella, el día que ella se cayó y decía mi hijo, ella ya estaba embarazada. Entonces, yo lo tomé como un milagro de Dios, ¿verdad? Veamos este versículo bíblico para explicarles lo que quiero explicarles. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Se cumplió algo. La hermana estaba embarazada. Él no sabía eso. Se cumplió algo. Pero las otras cosas que hacía y que nos llevaba a hacer, no estaba bien. Porque solamente era que cogía el micrófono y empezaba a decir, o sea, no había predicación. Mire, en un lugar donde no hay predicación de la palabra, es como que te llevan a servir a dioses ajenos.
porque está diciendo lo que él quiere o lo que ella quiere, pero no está diciendo lo que Dios quiere. Ahora que yo leí este pasaje, yo recordé eso. Yo decía, ¿cómo no lo leí en ese tiempo? Aunque haya hecho lo que haya hecho, aunque yo haya visto lo que haya visto, si Él nos llevaba solo a experiencias, a que sean embriagados, a que se revuelquen allí porque le venía un ataque de risa, que vengan con una cosa y con otra, pero no había predicación, eso es como estarme llevando a adorar a otro Dios, porque era pura palabra de Él. Y nuestras palabras, hermanos, nosotros no somos dioses. Dios es solo Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Hay que tener cuidado. Aun cuando usted vea señales, aun cuando usted vea cosas, usted vea, hay una señal, pero voy a ver, ¿qué se está predicando? ¿Se está predicando la palabra? ¿O a qué me está llevando? ¿Qué es lo que veíamos ahí? ¿A qué nos llevaba? Nos llevaba a buscar experiencias, pero no nos llevaba a buscar la palabra de Dios. Y en esa búsqueda de experiencias puede ser que yo esté buscando hasta otra cosa y no esté buscando realmente a Dios. Amén, hermanos. Se descuidaba el tiempo del estudio bíblico y se dedicaba a otra cosa. No era ni oración eso. Era pura revolcadera en el piso y cosas por el estilo. Y profecía tras profecía y profecía tras profecía. ¿Qué dice el versículo bíblico? Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal de en medio de ti. Amén, hermanos. ¿Está claro o no está claro? Hermanos amados, tenemos que tener un cuidado tremendo. Tremendo. El otro día veía en YouTube un predicador, a ver si me acuerdo bien, decía que él trazaba así, una cosa así, y ahí había una línea de poder. Una línea de poder, decía. Y todo el que se acercaba a esa línea de poder se caía. ¿Ya? ¿Y qué hizo? Usted ve en el video, tira la Biblia al piso. La Biblia está en el piso. Y él decía que tenía esa línea de poder. Hermanos, pueden haber muchas señales. Yo se lo digo en el amor del Señor. Pueden haber muchas cosas. Pero alguien que tira la Biblia, que la tiene por el piso como que fuera algo sin importancia, y más importancia es el poder que él tiene, eso no está bien. ¿Y qué edificación puede ser toda esa gente que estaba ahí caída, que temblaba? Si la edificación viene cuando nosotros estudiamos la palabra. ¿Y de qué sirve si una persona se cae y su vida vuelve a ser la misma? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque cuando una persona experimenta el poder de Dios, escúcheme bien, cuando es el poder de Dios el que viene sobre una persona, nunca más tú vuelves a ser el mismo. Nunca más. Porque cuando el Espíritu Santo te llena, tu vida cambia. Tu vida es transformada. Pero hay gente que se revuelca hartísimo y vuelven a hacer lo mismo. No ha experimentado realmente el poder de Dios, hermanos. Y nos volvemos gente solamente que vive de apariencias.
El que más se cae, el que más se ríe, el que más grita, ese es el más espiritual. Pero vaya a su casa, deja a sus hijos botados, no quiere criarlos, no obedece al esposo, no ayuda en la casa. Si el esposo no quiere mantener a la mujer, o de pronto anda mirando otras mujeres. La Biblia, hermanos, es la palabra de autoridad para nosotros. Y cuando el Espíritu Santo obra en una persona, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? Nos santifica. ¿Qué significa eso? Nos hace vivir en santidad. Y no con eso quiero decirle, hermanos, que yo no estoy de acuerdo con la búsqueda, con la llenura. Claro que estoy de acuerdo. Si no buscamos al Espíritu Santo de Dios, ¿cómo nos vamos a llenar de Él? Pero una cosa es buscar al Espíritu Santo en oración, en adoración, en estudio bíblico. Y otra cosa es andar buscando ya las mentiras de gente que está inventando y que están levantando falsas doctrinas. Hermanos, para terminar, cuando estaba predicando sobre Apocalipsis, creo que fue hace algunos años, escuché otro predicador, de pronto lo escucharon ustedes también, y dijo, una gran verdad, pero a medias. Y cuando una verdad está a medias, hay mentira ahí. Pero dijo algo que en ese tiempo me influyó. Y luego me puse a reflexionar. Hermanos, nosotros tenemos que estar con la mente, con los ojos bien abiertos. Bueno, el predicador dijo esto. ¿Para qué voy a predicar del Apocalipsis? Si lo que debo predicar es cómo llevarme con el monstruo de mi suegra. Entonces yo me puse a pensar, yo estaba predicando del Apocalipsis, y yo me puse a pensar, wow, este predicador tiene razón, no en que la suegra sea un monstruo, no, tiene razón en el sentido de que debemos de predicar en cómo debe ser nuestro comportamiento. Quizás esto del Apocalipsis son cosas futuras, no hay que predicarlas ahora. Mire la forma cómo influye, hermanos, amados. En cualquiera de nosotros puede influir cuando hay algo que no está bien. Y yo dejé por unos días de predicar del Apocalipsis. Y después, orando, Dios me hizo ver, ¿no? Es que hasta en el Apocalipsis, en cualquier texto bíblico que usted encuentre, va a ver cómo debe ser su comportamiento con las personas. Pero si yo no predico el Apocalipsis, entonces yo no voy a predicar que hay un cielo nuevo, que hay una tierra nueva. Yo no voy a predicar que hay un lago que arde con fuego y azufre. Yo no voy a predicar que los que no se arrepienten se van a ir al infierno. Yo no voy a predicar la sana doctrina. Y este predicador es un cantante famosísimo, que es cantante y predicador y que ya anda en las noticias, que también se ha desviado. Y que se ha corrompido también por el dinero, igual que el problema que tuvo Balaam. Pero mire lo que le quiero decir, influye, hermanos, influye. En el amor del Señor, yo le pido, déjese de estar escuchando cosas que no sean de Dios. Antes de escuchar, ore, ore. Solo le pido esto, ore, Señor, y dígale, Señor, por favor, guíame. Pero lo mejor es que usted mismo lea la palabra y usted mismo la estudie. Donde hay un mensaje que no es centrado en la Biblia, aléjese lo más que pueda. Porque estamos en tiempos muy peligrosos, que de una manera así, tan sutil, uno podría decir, ¿verdad? No, pero es que este versículo dice que este tal profeta puede hacer un milagro, pero de ahí se lo lleva a servir a otros dioses. Eso es lo que está mal. En este tiempo, el predicador no le dice, ándate a servir a otros dioses. No le dice eso, pero le distrae para que usted no lea la Biblia.
No le dice eso, pero le lleva como a otra cosa para que usted no estudie o no predique la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Amén, hermanos. Bueno, yo espero que podamos haber aprendido y asimilado este texto bíblico, que no lo hemos terminado, que vamos a avanzar y que el Señor nos ayude a estar alertas. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pido que tengas misericordia y que abras nuestros ojos a la realidad. Que podamos estudiar más tu palabra, Señor, y que nos dejemos de tantas novelerías y de tantas modas que a veces entran a la iglesia. Y esas modas a veces nos desvían y nos hacen perder tiempo, el tiempo que debemos dedicarlo a estudiar tu palabra, Señor. Porque tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor. Y si alguien aquí, Padre, ha estado, Dios mío, quizás involucrándose, quizás ha venido por primera vez y ha estado llegando a estos lugares donde se practican cosas que no dice tu palabra, Señor. Yo te pido que tú obres en esta noche, que tú nos redargullas, Señor, y que tú abras nuestros ojos a la realidad. No permitas, Padre, que el diablo con sus artimañas engañe a tu pueblo como engañó a Israel. Señor, toma el control de nuestras vidas. Ten misericordia y ayúdanos. Gracias, Padre amado. En ti esperamos y en ti confiamos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mi hermano.